Las manos de Jake Morrison estaban negras de grasa de motor cuando cogió su taza de café. Vacía de nuevo. Gruñó y se incorporó de debajo del motor averiado del carguero, con la espalda crujiendo como madera vieja. La estación de reparación orbital zumbaba a su alrededor, casi vacía últimamente. Antes, este lugar estaba lleno de naves que necesitaban reparaciones. Ahora, 3 semanas desde su último cliente, se dirigió arrastrando los pies hacia la cafetera, con sus botas resonando en el suelo metálico. La máquina chisporroteaba y silbaba, produciendo algo que parecía más aceite que café. A Jake no le importó. Se la bebió de un trago e inmediatamente empezó a preparar otra. La gente siempre bromeaba sobre su adicción al café, pero allí arriba, en el negro vacío del espacio sobre Verge 7, el café era lo único que lo mantenía cuerdo. El desguace frente a su estación se extendía kilómetros. Satélites rotos, sondas muertas, trozos de naves de guerra destruidas de batallas que nunca le importó conocer. Todo era chatarra ahora, pero a veces Jake encontraba piezas que valía la pena vender. Eso era lo que le pagaba las cuentas últimamente. Chatarra. Agarró su escáner y salió con su traje Eva. El termo de café se le imantaba a la cadera. Porque, claro, llevaba café al vacío del espacio. El sol se ponía en Verge 7, proyectando una luz naranja sobre el campo de escombros. Una belleza deprimente. Fue entonces cuando lo vio, encajado entre 2 trozos de placas perforadas. Algo brillaba, débil, pero definitivamente allí. Jake se acercó con su mochila propulsora, pensando que quizá había encontrado algún valioso núcleo de energía seriano o algo así. Se vendían a buen precio en el mercado gris. Lo sacó. Era del tamaño de una pelota de baloncesto cristalina, con colores arremolinándose en su interior como aceite en agua. Definitivamente no era ninguna tecnología que reconociera. La luz pulsaba, lenta y constante, como el latido de un corazón. ¿Qué eres?, murmuró Jake, dándole vueltas en sus manos enguantadas. Estaba caliente. Podía sentirlo incluso a través del aislamiento del traje. ¡Qué raro! El espacio estaba frío. Todo aquí fuera estaba frío. Lo llevó adentro. La curiosidad lo venció. Tal vez Beth Hammond, de la estación de la universidad, sabría qué era. Siempre hablaba de artefactos antiguos y civilizaciones perdidas. Jake lo puso en su mesa de trabajo y comenzó a escanearlo con todas sus herramientas. Nada. Los escáneres no podían identificar el material. No podían obtener una lectura de lo que había dentro. Era como si la cosa no quisiera ser analizada. Jake dio un sorbo a su tercer café de la mañana y golpeó el cristal con su llave inglesa. Vamos, dame algo con que trabajar aquí. El cristal se quebró. Jake saltó hacia atrás. El café lo salpicaba todo. Una línea de luz se partió por la mitad del objeto, extendiéndose como una telaraña. El brillo se intensificó y todo comenzó a vibrar en su mesa de trabajo. Oh, no, 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 no. No explotes. Por favor, no explotes. Jake había lidiado con mucha tecnología inestable antes. Normalmente terminaba mal, pero no explotó. En cambio, trozos de la carcasa de cristal se desprendieron, revelando algo dentro. Algo que se movía. Una pequeña cabeza asomó. Escamas que no deberían existir en la naturaleza captaron la luz, cambiando entre azul y dorado, y colores para los que Jake no tenía nombre. 2 ojos enormes, demasiado inteligentes para algo tan pequeño, parpadearon hacia él. La criatura pió, un sonido que de alguna manera era mecánico y orgánico a la vez. La taza de café de Jake se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. La pequeña criatura salió del caparazón roto, sacudiéndose como un perro mojado. Tenía 4 patas, alas plegadas a los lados y una cola que se curvaba y desenrollaba. Miró a Jake y pió de nuevo. Entonces sucedió algo imposible. Las emociones se estrellaron en la mente de Jake como un tren de carga. Confusión, hambre, atracción, y debajo de todo,
Una profunda sensación de confianza y conexión dirigida directamente a él. Jake se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sal de mi cabeza. Pero las emociones no se detuvieron. La criatura se contoneó hacia él, dejando pequeñas marcas de garras en su banco de trabajo. Se acurrucó contra su mano y las emociones se suavizaron. Calidez. Seguridad. Oh. La respiración de Jake volvió lentamente a la normalidad. Miró fijamente a la criatura. No eres tecnología, estás vivo. La criatura pió alegremente e intentó trepar por su brazo. Fue entonces cuando la consola de Jake explotó con alertas. Todas las noticias de la galaxia se iluminaron a la vez. Sus pantallas se llenaron de transmisiones de emergencia. Noticias de última hora. Reserva dracónica destruida. El dominio Krell se atribuye la responsabilidad. Último huevo de dragón reportado como desaparecido. Jake leyó las palabras 3 veces antes de que tuvieran sentido. Dragón. Esa cosita que ronroneaba en sus manos era un dragón. Se suponía que los dragones de verdad estaban extintos. Lo habían estado durante 10.000 años. Eran mitos, leyendas, historias contadas a niños. Pero aquí, uno lo miraba con esos 2 ojos inteligentes. Oh, esto es malo, susurró Jake. Esto es muy, muy malo. Sus alarmas de proximidad cobraron vida. 3 naves saliendo del hiperespacio acercándose rápidamente. Grado militar, armas listas. El bebé dragón percibió su miedo y chilló, apretándose contra su pecho. Esas sensaciones volvieron a inundar su mente. La confianza necesita protección. Jake tomó una decisión en medio segundo. Recogió al dragón, tomó su mochila de emergencia y corrió hacia su nave personal, atracada en el borde de la estación. Su termo de café también fue a parar a la mochila, porque no era un animal. Las naves atacantes abrieron fuego. Explosiones sacudieron la estación. El hogar de Jake durante los últimos 5 años se desmoronaba a su alrededor. Llegó a su nave, arrojó al dragón al asiento del copiloto y encendió los motores. La pequeña criatura parecía aterrorizada. Sus emociones transmitían pánico puro. Está bien, dijo Jake, sorprendiéndose de lo tranquilo que sonaba. Te tengo. Nos vamos de aquí. Más naves aparecían en sus escáneres. Muchas de ellas se dirigían directamente a su estación. Jake pisó el acelerador y su nave se alejó de la estación con un rugido justo cuando la plataforma de atraque explotó tras ellos. Los escombros salpicaron su casco. Las alarmas sonaron. El bebé dragón piaba frenéticamente. ¡Aguanta! Jake tiró de los controles, esquivando el fuego láser. Sus manos se movieron por instinto. Años de volar chatarra dando frutos. Se abalanzó sobre el campo de escombros usando trozos de chatarra como cobertura. Una nave cazarrecompensas intentó cortarle el paso. Jake hizo algo increíblemente estúpido e increíblemente humano. Voló directo hacia ella, esperó hasta el último segundo. Luego giró su nave de lado y se deslizó a su lado con una ligera desesperación. El bebé dragón dejó de entrar en pánico. A través de su extraña conexión mental, Jake sintió algo nuevo. Emoción. Admiración. Sí, bueno, no te acostumbres, murmuró Jake, programando coordenadas de salto aleatorias. No tengo ni idea de lo que hago. Saltó al hiperespacio justo cuando llegaban más destructores Krell. Su estación, todo lo que poseía, había desaparecido. Y sentado en su asiento de copiloto estaba el último dragón de la galaxia, unido a él por una especie de vínculo psíquico que no entendía. El dragón bostezó, mostrando diminutos dientes como agujas, y se acurrucó en el asiento. Jake tomó su termo con manos temblorosas. Así no es como planeé mi jueves. Jake decidió llamarlas Park, sobre todo porque cada vez que estornudaba, algo electrónico en su nave se descontrolaba. La primera vez, su computadora de navegación se reinició. La segunda,
Todas las luces parpadearon. Para el tercer estornudo, Jake estaba reconsiderando seriamente sus decisiones vitales. Tienes que dejar de hacer eso, dijo, mientras observaba a Spark explorar la estrecha cabina. Ya era más grande que cuando salió del cascarón, ahora del tamaño de un gato doméstico. Eso había sido hacía solo 6 horas. Spark lo miró con esos ojos increíblemente inteligentes, vio inocentemente e inmediatamente volvió a estornudar. La cafetera se cortocircuitó. No, la cafetera no. Jake se lanzó a arreglarlo, moviendo las manos frenéticamente. Eso es sagrado. Eso está prohibido. Podemos perder el soporte vital antes de perder la cafetera. A través de su vínculo mental, sintió lo que solo podría describirse como una risa de dragón. Ella lo estaba molestando a propósito. Jake volvió a poner en marcha la cafetera y se desplomó en su asiento de piloto, exhausto. Llevaba 12 horas seguidas volando, saltando al azar por el espacio para perder cualquier rastreador. Le ardían los ojos. Le dolía la espalda, pero detenerse no era una opción. La mitad de la galaxia quería a Spark muerta, y la otra mitad quería enjaularla. Se sirvió otra taza de café, la quinta desde la fuga. ¿O era la sexta? Había perdido la cuenta. Necesitamos provisiones, murmuró Jake, comprobando el indicador de combustible. Y necesito unos 3 días de sueño. Spark se subió a su regazo, con sus escamas calientes contra sus piernas. Crecía rápido, inquietantemente rápido. A este ritmo, sería demasiado grande para la nave en una semana. Jake encontró un pequeño puesto comercial en los confines del espacio civilizado. El tipo de lugar donde la gente no hacía preguntas y pagabas en efectivo. Aterrizó en un rincón oscuro de la plataforma de atraque, le dijo a Spark que se mantuviera oculto y salió. Dio exactamente 10 pasos cuando 3 figuras armadas le bloquearon el paso. Jake Morrison. El líder era un Belcrín, de 2 metros de fuerza y mala actitud. Tienes algo valioso en esa nave. No tengo nada más que deudas y mal café, dijo Jake, moviendo lentamente las manos hacia el cortador de plasma en su cinturón. No era un arma muy potente, pero era todo lo que tenía. Sabemos lo del dragón. El Belcrín sonrió, mostrando demasiados dientes. Hay una gran recompensa por esa cosa. Muerto o vivo. El corazón de Jake latía con fuerza. No sé de qué estás hablando. Los cazarrecompensas alzaron sus armas. Jake hizo lo único que se le ocurrió. Se dio la vuelta y echó a correr, corriendo de vuelta a su nave. Rayos láser quemaban el aire a su alrededor. Se lanzó por la escotilla de su nave, la cerró de golpe y gritó: «¡Chispa! Tenemos compañía». La pequeña dragona se animó desde donde había estado dormitando. A través de su vínculo, Jake sintió que pasaba del sueño a la alerta en un instante. La cazarrecompensas comenzó a cortar la puerta. Jake agarró su soplete, lo puso al máximo y esperó. En cuanto la puerta se abrió, los bombardeó con plasma sobrecalentado. No lo suficiente para matarlos, pero sí para hacerlos pensar 2 veces. Un cazarrecompensas logró pasar. Jake usó una abrazadera magnética, de esas diseñadas para sujetar placas de casco, y la lanzó. La abrazadera se enganchó a la armadura del cazador y Jake la activó, estampándolo contra la pared metálica con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. El líder de Velcro se abrió paso, con el arma en alto. Jake se quedó sin trucos. Entonces Chispa se asustó. Jake sintió su pánico a través de su vínculo, y de repente, la gravedad se descontroló por completo. El Velcro flotó hacia el techo, agitando brazos y piernas. Su arma se alejó. Parecía completamente aterrorizado. «¿Qué pasa?», gritó el Velcrón. Jake se quedó mirando. Spark estaba haciendo esto. De alguna manera, su miedo estaba afectando la realidad misma. Sintió la atracción de su poder a través de su conexión mental. Salvaje e instintiva. «Nuevo plan», dijo Jake, encendiendo los motores de su nave. «Espera, amigo».
Esto va a ser incómodo. Despegó mientras el velcro aún flotaba dentro. La repentina aceleración hizo que el cazarrecompensas saliera rodando por la escotilla abierta. Jake la selló y pisó el acelerador, dejando el puesto muy atrás. Le temblaban las manos. Spark trotó hacia él y se acurrucó contra él. La gravedad volvió a la normalidad. Nos acabas de salvar, dijo Jake, rascándose detrás de los cuernos. Buena chica. Pero eso lo hizo pensar. Los dragones no solo eran duros o peligrosos. Eran manipuladores de la realidad y Spark era solo un bebé. ¿De qué sería capaz de crecer? Durante los 2 días siguientes, Jake comprendió lo extraño que era este vínculo. Spark seguía creciendo hasta alcanzar el tamaño de un perro grande. Pero no era solo su crecimiento físico. También lo estaba cambiando. Jake lo notó durante su siguiente encuentro con los cazadores. Una nave patrulla Krelch los alcanzó cerca de un campo de asteroides. Jake debería haber estado aterrorizado. En cambio, su mente se desbordó. Veía soluciones por todas partes. Sus reflejos eran más agudos, sus manos, más estable. Funcionaba con solo 4 horas de sueño y más. Café que sangre, pero se sentía de maravilla. Esquivó el campo de asteroides como si lo hubiera hecho toda su vida, realizando maniobras que deberían haber sido imposibles. La nave patrulla se estrelló al intentar seguirlo. A través del vínculo, Jake sintió el orgullo de Spark. Ella no solo estaba conectada con él. Estaba amplificando todo lo que lo hacía humano. Su creatividad, su adaptabilidad, su obstinada negativa a rendirse. Incluso su adicción a la cafeína parecía estar trabajando horas extras, manteniéndolo alerta cuando debería haberse derrumbado. ¿Me estás haciendo sentir mejor?, preguntó Jake, mirando a Spark. Ella pió y meneó la cola. Eso es muy útil o muy espeluznante. No he decidido cuál. Necesitaban un plan real. Huir eternamente no era una opción. Jake puso rumbo a la estación Sigma, un centro de investigación neutral. Quizás alguien allí pudiera ayudar. Pero a 2 días de Sigma, todo salió mal. Un destructor Krelch salió del hiperespacio justo en su camino. No era una nave de patrulla. Era una nave de guerra diseñada para destruir planetas. Estamos muertos, susurró Jake. Spark se puso de pie en la cabina, con las escamas brillantes. A través de su vínculo, Jake sintió algo nuevo. No miedo, sino determinación. Estaba lista para luchar. Todavía eres un bebé, dijo Jake. No puedes enfrentarte a un destructor. Pero Spark abrió la boca, y lo que salió no fue fuego. Fue algo completamente distinto. Un rayo de luz que dobló el espacio mismo. Los escudos del destructor parpadearon y murieron. Secciones enteras de la nave simplemente dejaron de existir. La realidad se deformó alrededor del aliento de Spark. Jake lo miró en estado de shock. ¿Qué eres? El destructor se retiró, aparentemente decidiendo que matar a un dragón no valía la pena perder su nave. Jake se quedó sentado allí un largo rato, con su café. Olvidado. Spark estaba cansado ahora, acurrucado en el asiento del copiloto. Pero a través de su vínculo, Jake lo comprendió. Los dragones no respiraban fuego. Respiraban posibilidad. Podían hacer que la realidad hiciera lo que quisieran, alterando la física como si fuera una sugerencia en lugar de una ley. Y de alguna manera, imposiblemente, ella lo había elegido como compañero. Jake tomó su termo de café con manos temblorosas. Vale, podemos trabajar con esto. Trazó un nuevo rumbo, con la mente llena de ideas. Los Krelch querían a Spark muerta porque era poderosa. Pero tal vez ese poder era justo lo que necesitaban para sobrevivir. Escucha, Spark, dijo Jake, con voz más firme. Ya no vamos a huir. Vamos a contraatacar. Pero primero, necesito más café. Spark asintió con un gorjeo, y Jake podría haber jurado que sonreía. Tenían un largo camino por recorrer.
Pero por primera vez desde que encontraron el huevo, Jake Morrison sintió algo más que miedo. Sintió esperanza. La estación Sigma se negó a dejarlos atracar. Jake miró la pantalla de comunicación con incredulidad mientras el jefe de estación lo miraba fijamente. Rotundamente no, dijo el alienígena, con su traductor haciendo que su voz sonara mecánica. Los dragones son armas de destrucción masiva. Somos una estación neutral. No albergamos amenazas de extinción. Es solo un bebé, argumentó Jake, mirando a Spark. Ahora tenía el tamaño de un caballo pequeño, apenas cabía en la cabina. No le hará daño a nadie. Esa cosa destruyó un destructor Krell hace 2 días. Vimos los informes. La respuesta es no. La pantalla se quedó en negro. Jake se desplomó en su asiento, exhausto hasta el punto de no poder expresarlo con palabras. Llevaba casi 30 horas despiertas, sobreviviendo solo con café y pura terquedad. Spark le acarició el hombro, percibiendo su frustración a través del vínculo. No es tu culpa, chica, murmuró Jake. Solo están asustados. Su consola emitió un pitido. Un mensaje privado. Jake lo abrió con cautela, esperando a otro cazarrecompensas. En cambio, vio el rostro de una mujer. Parecía humana, quizá de unos 40 años, con mechones grises en el pelo oscuro y ojos emocionados tras unas gafas gruesas. Señor Morrison, me llamo Beth Hammond. Soy una xenoarqueóloga que trabaja en la división de investigación de la estación Sigma. Vi la señal de su nave. Por favor, necesito hablar con usted. Se trata de su dragón. Jake dudó. Podría ser una trampa. Pero el rostro de Beth no parecía amenazante. Parecía fascinada, casi desesperada. Estoy escuchando, dijo Jake con cautela. No por canales abiertos. Hay una esclusa de aire de mantenimiento en el anillo inferior de la estación. Sección 7. Puedo llevarte sin que nadie lo sepa. Por favor, lo que llevas contigo es más importante de lo que crees. En contra de su buen juicio, Jake accedió. 30 minutos después, se escabullía por pasillos oscuros con Spark siguiéndolo de cerca. Tuvo que agacharse, sus alas rozaban el techo, creciendo demasiado rápido. Beth esperaba en un laboratorio abarrotado de pantallas holográficas y artefactos antiguos. Cuando vio a Spark, sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Es magnífica, susurró Beth. He dedicado toda mi carrera a estudiarlos, y nunca pensé que vería uno de verdad. ¿Sabes de dragones?, preguntó Jake. ¿Sabes de ellos? He dedicado mi vida a demostrar que existen. Beth mostró una pantalla holográfica. Imágenes llenaron el aire. Humanos y dragones uno al lado del otro. Ciudades construidas con una arquitectura que mezclaba ingeniería humana y poder draconiano. Naves que parecían capaces de cruzar galaxias. Jake se quedó mirando. ¿Qué es esto? Historia. Historia real. Hace 10.000 años. Los dragones no solo existían. Vivían junto a los humanos. No con cualquier humano. La primera oleada de colonos de la Tierra que partió antes del Gran Silencio. Eran compañeros. Beth repasó más imágenes. Jake vio humanos cabalgando dragones por el espacio. No se necesitaban naves. Vio el fuego de dragón utilizado para forjar materiales que no deberían existir. Vio ciudades en mundos que se suponía que eran inhabitables. Esto es imposible, dijo Jake. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque los Krell se aseguraron de ello. La voz de Beth se volvió amarga. Destruyeron sistemáticamente todo rastro de civilización de dragones humanos, quemaron los registros, mataron a cualquiera que los recordara, convirtieron a los dragones en mitos. ¿Por qué harían eso? Beth lo miró. En serio. Porque las parejas de dragones humanos los aterrorizaban. Todavía los aterrorizan. Piénsalo, Jake. ¿Qué hace especiales a los humanos en esta galaxia? Jake se encogió de hombros. No somos tan especiales. Somos más débiles que la mayoría de las especies.
No tan inteligentes como los Sube. No pueden sobrevivir en entornos hostiles como los Tarkan. Exactamente. Individualmente, los humanos son bastante normales. Pero ¿sabes qué? ¿Hacen los humanos mejor que cualquier otra especie de la galaxia? Beth sonrió. Te adaptas. Improvisas. Analizas situaciones imposibles y encuentras soluciones que a nadie más se le ocurrirían. Tu caos creativo y te niegas a rendirte incluso cuando la lógica te lo dicta. Spark rugió de acuerdo. Su cola se agitó. Los dragones evolucionaron junto a los humanos por una razón. Beth continuó. Necesitan compañeros que piensen diferente, que puedan tomar su poder puro y canalizarlo de maneras inesperadas. Los dragones amplifican lo que hace especial a su compañero. Y lo que encontraron en los humanos fue un instinto de supervivencia puro, obstinado y creativo. Jake pensó en los últimos días. Como su mente había estado más aguda. Como había realizado maniobras que deberían haberlo matado. Como las soluciones aparecían en su cabeza como por arte de magia. Ella me está haciendo mejor, dijo Jake lentamente. Ella te está convirtiendo en algo más de lo que ya eres. Ese es el vínculo, y eso es lo que más temen los Krell. Una humana que no se rinde, unida a un dragón capaz de manipular la realidad. Es imparable. Una explosión sacudió la estación. Sonaron las alarmas. La consola de Beth se iluminó con advertencias. Te encontraron, dijo Beth, palideciendo. Asesinos Krell acaban de entrar en las cubiertas inferiores. Jake agarró su cortadora de plasma. ¿Cuántos importa? Jake, estos no son cazarrecompensas. Son fuerzas de élite Krell. Matarán a todos en esta estación solo para llegar a Spark. A través de su vínculo, Jake sintió la ira de Spark. No quería que muriera gente inocente por su culpa. Entonces nos vamos. Jake dijo, ahora mismo. Espera. Beth cogió un chip de datos de su escritorio. Hay más. Antes de que los Krell lo destruyeran todo, la civilización de los dragones humanos escondía algo. Una bóveda. Bloqueada cuánticamente, oculta en el espacio muerto. Las coordenadas están en este chip. ¿Qué hay en la bóveda? Más huevos. Docenas de ellos preservados en estasis. La chispa de Jake no es el último dragón. Solo es la primera en despertar. La mente de Jake corría. Más dragones significaban más parejas de dragones humanos. Significaba que la peor pesadilla de los Krell se hacía realidad. Otra explosión más cerca esta vez. Spark gruñó, sus escamas brillando con poder contenido. Tenemos que irnos, dijo Jake, guardando el chip de datos en el bolsillo. ¿Vienes con nosotros? Beth agarró un paquete de emergencia sin dudarlo. He estado esperando esto toda mi vida. Corrieron por los pasillos, Spark a la cabeza. Su tamaño era un problema ahora. Tuvo que atravesar puertas demasiado pequeñas. El personal de la estación gritó y se dispersó. Jake se sintió terrible por los daños materiales, pero la supervivencia era lo primero. Llegaron a su nave justo cuando los asesinos Krell aparecieron detrás de ellos. Estos no eran como los cazarrecompensas. Se movían con una precisión letal. Armas diseñadas para matar dragones. Spark se colocó entre Jake y los asesinos. Abrió la boca y ese aliento que distorsionaba la realidad atravesó el pasillo. Los asesinos se dispersaron, sus armaduras derritiéndose como cera. Pero venían más. Jake podía verlos en su escáner. Docenas, todos en la nave. Ahora, gritó Jake. Despegaron con las fuerzas Krell aún disparándoles. La pilotaje de Jake se estaba volviendo ridícula. Voló a través de abrazaderas de acoplamiento que no estaban diseñadas para ser atravesadas, rozó contenedores de carga, y de alguna manera, logró llegar al espacio abierto sin explotar. Beth se aferraba a su asiento, con aspecto aterrorizado y eufórico. «Estás loco. Prefiero lo creativo», dijo Jake, esquivando el fuego láser. Sus manos se movían casi solas, como si Spark los guiara a través de su vínculo.
Saltaron al hiperespacio, dejando atrás la estación Sigma y a unos Krell furiosos. Jake finalmente se permitió respirar. Miró el chip de datos que Beth le había dado. Más huevos, más dragones, más oportunidades para que la humanidad recuperara lo que había perdido. Pero primero, necesitaban ayuda. Su nave se estaba desmoronando. Tenían poco combustible y Spark seguía creciendo. ¿A dónde vamos?, preguntó Beth. Jake se sirvió otra taza de café. Le temblaban las manos de cansancio y adrenalina. A través del vínculo, sintió la confianza de Spark en él. Ella creía que podían lograrlo. Encontraremos aliados, dijo Jake. Y despertaremos a esos huevos. Beth parecía preocupada. Todo el dominio Krelch vendrá a por nosotros. Déjalos. La voz de Jake era más firme de lo que sentía. Solo soy un mecánico que bebe demasiado café, pero tengo un dragón que cree que valgo algo. Y al parecer esa combinación cambió la galaxia en su momento. Miró a Spark, quien rugió de aprobación. Es hora de ver si podemos hacerlo de nuevo. Fuera de la ventana, con las estrellas extendidas, había una bóveda llena de dragones dormidos, esperando a que los humanos los despertaran. Los Krell ya habían pasado 10.000 años asegurándose de que eso nunca sucediera. Estaban a punto de tener un siglo muy malo. El mensaje se extendió por las redes subterráneas como un reguero de pólvora. Un humano se había unido al último dragón. Jake Morrison, un mecánico sin escrúpulos de una estación de reparación moribunda, volaba con una criatura capaz de manipular la realidad y no temía usarla. En una semana, la nave de Jake estaba siendo seguida por otras. Primero llegó un maltrecho capitán de un carguero, junto a un humano canoso llamado Troy Beckett. Llevaba años llevando suministros a grupos rebeldes, siempre un paso por delante de las patrullas Krell. Se acercó a la nave de Jake y envió un simple mensaje. «Estoy contigo». Luego vinieron más. Una tripulación Belkryn que había perdido su mundo natal por la expansión Krell. 3 hermanas tarconianas pilotando una nave de guerra rescatada. Un escuadrón entero de pilotos humanos que desertaron de las fuerzas de defensa colonial. Piratas, traidores, forajidos, gente cansada de vivir bajo el dominio Krell. Jake vio cómo su escáner se llenaba de señales amistosas y se sintió abrumado. «No sé cómo dirigir a esta gente», le dijo a Beth. «Arreglo motores. A eso me dedico». «Eres el tipo con el dragón», dijo Beth simplemente. «Eso te convierte en un símbolo, te guste o no». Spark, ahora del tamaño de una lanzadera, apenas podía moverse dentro de la nave. Retumbó su acuerdo. A través de su vínculo, Jake sintió su confianza. Ella creía en él, aunque él no creyera en sí mismo. Troy Beckett atracó en la nave de Jake para hablar de estrategia. Era mayor, quizá de 60 años, con cicatrices en la cara y ojos que habían visto demasiado combate. «Necesitamos un plan», dijo Troy, yendo directo al grano. «Ahora mismo, solo somos un grupo de naves siguiéndote. Los Krell nos aplastarán en cuanto intentemos algo serio. Sé dónde hay más huevos de dragón», dijo Jake, mostrándole el chip de datos que Beth les había dado. «Una bóveda en el espacio muerto. Si podemos alcanzarla, si podemos despertar a esos dragones, lo cambiaremos todo». Troy estudió las coordenadas. «Eso está en lo profundo del territorio Krell. Tendríamos que abrirnos paso a través de toda su flota. Así que no luchamos. Nos escabullimos». Jake sacó un mapa estelar. Su mente ya estaba trabajando en soluciones. El café le ayudó. Iba por su 10ª taza del día. Los Krell usan rutas de patrulla predecibles. Son eficientes, pero no creativos. Usamos eso en su contra. Beth se inclinó hacia adelante. Los huevos necesitan energía psíquica para eclosionar. Spark puede proporcionarla, pero necesitará estar cerca. Dentro del mismo sistema. «Entonces nos acercamos», dijo Jake. Le sorprendió lo seguro que sonaba.
La presencia de Spark en su mente lo hizo más audaz. Lo hizo. Sentían que lo imposible era realmente posible. Pasaron 3 días planeando. Más naves se unieron a su creciente flota. Jake se encontró coordinando especies que normalmente se odiaban, buscando acuerdos, resolviendo problemas. Era como arreglar un motor complicado. Se dio cuenta de que todo tenía que funcionar en conjunto o todo se desmoronaba. Spark ayudó. Cuando la tensión aumentaba entre las tripulaciones, ella aparecía en las transmisiones de video. Y algo en ver un dragón de verdad les hizo recordar a todos por qué luchaban. El viaje a la bóveda duró 2 semanas. Esquivaron patrullas Krell, utilizaron antiguas rutas de contrabandistas y tuvieron que abrirse paso entre emboscadas 2 veces. Jake dormía unas 4 horas cada noche, alimentado completamente por el café y el vínculo con Spark, que lo mantenía alerta. Entonces llegó el desastre. Durante un encuentro particularmente cercano con un crucero Krell, una explosión de energía impactó la nave de Jake. La explosión dejó sin electricidad a todo, incluida la cafetera. No, 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 exclamó Jake a toda prisa para arreglarlo, pero la resistencia estaba completamente quemada. Esto es malo. Es solo una cafetera, dijo Beth. Tenemos problemas más graves. Pero no era solo una cafetera. Durante las siguientes horas, Jake empezó a sentir la abstinencia. Le temblaban las manos. Le dolía la cabeza. Sentía la mente nublada y lenta. Había estado funcionando con cafeína tanto tiempo que su cuerpo no recordaba cómo funcionar sin ella. Llegaron a la ubicación de la bóveda, una luna muerta orbitando una estrella colapsada. La bóveda estaba construida en el núcleo de la luna, protegida por tecnología que ya nadie entendía. Jake, te necesitamos, llamó Troy por la radio. El grupo de batalla Krell ya acababa de salir del hiperespacio. 20 naves, incluyendo 2 dreadnoughts. Jake intentó concentrarse, pero la retirada era muy dura. Su visión se nubló, sus pensamientos se dispersaron. A través del vínculo, sintió la preocupación de Spark. No puedo, susurró Jake. No puedo pensar con claridad. La flota se estaba desmoronando sin su coordinación. Las naves rompían la formación. Los Krell se acercaban para matar. Spark presionó su enorme cabeza contra el pecho de Jake. A través de su vínculo, algo increíble sucedió. Ella llegó a su sistema nervioso y lo estimuló directamente. No con cafeína, sino con su propia energía. Fue como recibir un golpe de adrenalina pura mezclada con un rayo. Los ojos de Jake se abrieron de golpe, cristalinos y nítidos. Sus manos dejaron de temblar. Su mente se puso en marcha a toda marcha más rápido y con más claridad que cualquier café. Beth, consígueme una pantalla táctica, dijo Jake con voz firme. Troy, coloca tus naves en formación defensiva. Delta 7. Estoy enviando coordenadas. Sus dedos revolotearon sobre la consola. A través del impulso de energía de Spark, pudo ver patrones en el ataque Krell. Debilidades, oportunidades. Su creatividad humana combinada con la percepción mejorada por los dragones le hizo ver soluciones por todas partes. Todas las naves, escuchen, transmitió Jake. No vamos a huir. En su lugar, vamos a hacer algo realmente estúpido. Esbozó un plan que era absolutamente descabellado. Usar la propia bóveda como escudo, atraer a los Krell y luego hacer que Spark desate su aliento distorsionador de la realidad a quemarropa. Eso nos matará a todos, protestó alguien. No si lo cronometramos bien, dijo Jake. Créeme, lo estoy improvisando sobre la marcha, y eso es precisamente lo que mejor hacen los humanos. Troy se rió por la radio. Estás loco, chico. Me gusta. Hagámoslo. La batalla fue un caos. Jake coordinó 30 naves contra un grupo de batalla Krell, realizando maniobras que no tenían sentido táctico, pero que de alguna manera funcionaban porque los humanos no luchaban como otras especies. Luchaban de forma extraña. Spark se posicionó en la entrada de la bóveda.
Cuando el Krell se movió para matar, ella soltó todo lo que tenía. La realidad misma pareció gritar. 2 Dreadnoughts Krell simplemente dejaron de existir, destrozados a nivel molecular. El resto de la flota Krell se retiró, aparentemente decidiendo que esto no valía la pena. Jake se desplomó en su silla, exhausto. El impulso de energía del dragón se estaba desvaneciendo, dejándolo sintiéndose como si hubiera estado despierto durante un mes. Lo logramos, dijo Beth, mirando la pantalla táctica con asombro. Pero no habían terminado. Jake se impulsó y se dirigió a la esclusa de aire. Ahora tenemos esos huevos. La bóveda era antigua, construida con una mezcla de ingeniería humana y magia de dragón. Se abrió a la presencia de Spark, reconociéndola como una de las descendientes de sus creadores. Dentro había 12 huevos de cristalina. Su luz tenue pero aún vivos. Se están muriendo, dijo Beth, escaneándolos. Han estado en estasis durante 10.000 años. Necesitan energía pronto o se desvanecerán por completo. Jake miró a Spark. A través de su vínculo, sintió su determinación. Ella podría salvarlos. Podría compartir su energía, despertarlos. Pero había un problema. Los Krell regresarían. Traerían todo lo que tenían. E incluso con la ayuda de Spark, la pequeña flota de Jake no podría contener a todo el dominio Krell. Necesitamos más tiempo, dijo Troy. Y no lo vamos a conseguir. Jake miró los huevos. 12 oportunidades para traer de vuelta a los dragones. 12 oportunidades para que los humanos reclamaran lo que habían perdido, pero solo si sobrevivían lo suficiente. Tomó una decisión que lo aterrorizó. Mantendremos nuestra posición aquí. Mantendremos esta posición pase lo que pase. Jake, eso es un suicidio, protestó Beth. Tal vez, pero esos huevos son el futuro. Vale la pena morir por ellos. Jake miró su flota desorganizada en el escáner. Inadaptados, marginados y gente que había sido derrotada por los Krell durante generaciones. Además, tenemos algo que los Krell no tienen. ¿Qué es eso? Jake sonrió, pensando en cada cosa imposible a la que había sobrevivido en el último mes. Tenemos humanos demasiado tercos para rendirse y un dragón que cree en nosotros. A través del vínculo, Spark rugió su acuerdo. El sonido resonó por la bóveda, lleno de poder y promesa. Los Krell venían, pero estaban listos. La armada Krell llegó 3 días después. Jake observó el escáner mientras una tras otra nave salía del hiperespacio. Dreadnoughts, portaaviones, cruceros, cientos de cazas. Los Krell habían traído todo lo que tenían. Esa es toda su flota de batalla, dijo Troy en voz baja por la radio. No se arriesgan. Jake no había dormido en 72 horas. Había estado funcionando gracias al impulso de energía y la pura fuerza de voluntad de Spark, coordinando las defensas, ayudando a Beth a preparar los huevos para la eclosión. Sus manos temblaban constantemente. Le ardían los ojos, pero su mente se mantenía aguda, impulsada más allá de los límites humanos normales por su vínculo con Spark. La flota desorganizada que lo rodeaba parecía diminuta comparada con las fuerzas Krell. 30 naves contra cientos. Debería haber sido inútil. Todas las naves, soy Jake Morrison, transmitió en canales abiertos. Sé que esto pinta mal. Sé que nos superan en número, pero quiero que recuerden algo. Los Krell pasaron 10.000 años intentando borrarnos de la historia. Destruyeron la civilización de los dragones humanos porque les aterrorizaba lo que pudiéramos hacer juntos. Bueno, ¿adivinen qué? Estamos a punto de demostrarles que tenían razón en tener miedo. A través del vínculo, Jake sintió que el poder de Spark aumentaba. Estaba dentro de la bóveda con los huevos, canalizando energía hacia ellos. Brillaban con más fuerza ahora, respondiendo a su presencia. La flota Krell se puso en formación de ataque. El cerebro cansado de Jake se puso a trabajar a toda marcha, viendo patrones y posibilidades. Había pasado los últimos 3 días improvisando cada nave de la flota,
combinando la creatividad humana con la tecnología que tenían. Troy, activa las minas de gravedad. Beth, ¿cuánto falta para que eclosionen los huevos? Quizás 1 hora. La voz de Beth sonó tensa. Sparks empuja con todas sus fuerzas, pero son débiles. Necesitan tiempo. Tiempo es lo único que no tenemos, murmuró Jake. Bien, nuevo plan. Les hacemos creer que estamos huyendo. Ordenó a la flota que se dispersara, haciéndolo parecer pánico. Los Krell adoptaron la formación de ruptura de cebo para perseguir. Error clásico de depredador, pensó Jake. Están tan acostumbrados a ganar que se olvidan de tener cuidado. Las naves Krell impactaron contra las minas de gravedad. No lo suficiente como para destruirlas, pero sí para interrumpir su formación. La flota de Jake retrocedió en círculo, golpeándolas desde ángulos inesperados. Los pilotos humanos volaban en patrones sin sentido. Esquivaban cuando debían atacar, atacaban cuando debían esquivar. Dejen de volar como si les hubieran entrenado, les dijo Jake a sus pilotos. Vuelen como si improvisaran. Sean impredecibles. Ser humano estaba funcionando. Los Krell estaban confundidos. Sus computadoras tácticas no podían predecir lo que harían los humanos porque ellos mismos no sabían lo que hacían hasta que lo hacían. Pero había demasiadas naves Krell. La flota de Jake estaba sufriendo graves daños. Ya habían perdido 5 naves. Otras estaban inutilizadas. Entonces, la cafetera de Jake volvió a fallar. La hizo funcionar después de la última batalla, pero ahora estaba completamente muerta. Beth la había fundido y reconstruido en algo diferente, algo que ella llamaba resonador cuántico. ¿Qué hace?, preguntó Jake en ese momento. La verdad es que no tengo ni idea, pero la teoría es sólida. La energía del dragón funciona con frecuencias cuánticas. Si podemos amplificar y transmitir esas frecuencias, podríamos sincronizar la energía de las chispas a largas distancias. En aquel momento, parecía una locura. Ahora, mirando el aparato que usaban para prepararle el café, Jake tuvo una idea aún más loca. Beth, ¿puede ese resonador conectar a Spark con los huevos desde aquí? En teoría, sí. Pero Jake, los huevos apenas están vivos. Todavía no pueden canalizar energía, pero pueden recibirla, ¿verdad? Pueden absorber la energía de Spark. Bueno, sí, pero ¿de qué sirve eso? ¿Beth? Paró. Oh, eso es brillante o una locura total. Probablemente ambas cosas, dijo Jake, mientras su cerebro exhausto hacía conexiones que solo un humano sin dormir y desesperado haría. Prepáralo. Vamos a incubar los 12 huevos a la vez. El resonador cuántico empezó a zumbar. Sonaba inquietantemente como una cafetera. Jake sintió chispas de poder fluir a través de su vínculo, amplificadas por el dispositivo transmitido a través del espacio hasta la bóveda. Los huevos respondieron. Los 12 comenzaron a romperse simultáneamente. Pero no estaban listos. Los dragones bebés que emergieron estaban confundidos, asustados, sus gritos psíquicos, transmitiendo a través del sistema. Y abajo en Nueva Terra, el mundo de la colonia humana de abajo. La gente lo sintió. Un granjero llamado Rick Cooper sintió un pequeño dragón llegar a su mente, desesperado y asustado. Sin pensar, él le devolvió la mano. El vínculo se formó instantáneamente. Una maestra llamada Linda Hayes estaba en su aula cuando las emociones inundaron sus pensamientos. Créeme. Oh, se encontró aceptando el vínculo sin dudarlo. Un piloto militar retirado, Danny Reed, sintió la llamada y respondió con feroz protección. A lo largo de Nueva Terra, 12 humanos se unieron a 12 dragones en cuestión de minutos. Personas que nunca habían conocido a Jake, nunca planearon vincularse con criaturas míticas, de repente se encontraron psíquicamente conectadas a dragones bebés que los necesitaban. Y a través de esos vínculos, los dragones crecieron. No físicamente, todavía no, pero sí en poder porque ahora estaban conectados a los humanos. Humanos creativos,
testarudos y adaptables que se negaban a aceptar que las cosas imposibles no podían suceder. Jake lo sintió a través de su vínculo con Spark. 12 nuevas conexiones iluminándose como estrellas. 12 pares de dragones humanos, crudos y sin entrenamiento, pero ardiendo con potencial. Todos los pares nuevos. Este es Jake Morrison, transmitió. Sé que están confundidos. Sé que esto parece imposible, pero sus dragones necesitan su ayuda. Todos la necesitamos. Los Krell están tratando de asegurarse de que los dragones nunca vuelvan a existir. ¿Vamos a dejarlos? La respuesta fue inmediata. 12 voces, que iban desde aterrorizadas hasta enojadas y severamente determinadas, pero todas decían lo mismo. No. Los dragones bebés canalizando su determinación humana desataron su poder. Apuesta a la realidad. Las naves Krell encontraron que sus armas funcionaban mal. Sus escudos parpadeaban, sus motores se apagaban sin razón. 12 dragones bebés se unieron a 12 humanos que no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero se negaron a rendirse. Estaban cambiando el campo de batalla. Jake los coordinó a todos. Su mente trabajaba más rápido que nunca. Ordenó maniobras, guió a los nuevos pares, mantuvo la flota unida. Spark lo alimentó de energía a través de su vínculo, manteniéndolo alerta a pesar del agotamiento. La flota Krell estaba sumida en el caos. Se habían preparado para un solo dragón. Llevaban suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Pero no se habían preparado para 13 dragones unidos a humanos que luchaban como ninguna otra especie en la galaxia. Un Dreadnought Krell apuntó a la nave de Jake. Spark, aún en la bóveda, sintió el peligro a través de su vínculo. Rugió, y su aliento, que distorsionaba la realidad, atravesó el espacio mismo, cruzando distancias imposibles para destrozar al Dreadnought. Las nuevas parejas de dragones, al ver lo que Spark podía hacer, intentaron copiarla. Su poder era menor, descontrolado, pero juntos crearon una tormenta de energía cuántica que los Krell no pudieron contrarrestar. Jake vio su oportunidad. Todas las naves apunten a su portaaviones de mando. Troy, tienes la oportunidad. Aprovéchala. El maltrecho carguero de Troy, que se mantenía unido gracias a la esperanza y la soldadura, disparó todas sus armas. Los escudos del portaaviones de mando ya estaban derribados, interrumpidos por el poder del dragón. Los disparos dieron en el blanco. La flota Krell perdió la coordinación. Las naves comenzaron a retirarse. Luego más, luego todos. Jake vio huir al enemigo y no podía creerlo. Habían ganado. Un puñado de inadaptados y marginados, liderados por un mecánico que bebía demasiado café, habían derrotado a la flota de batalla completa del Imperio Krell. Se desplomó en su silla, con todos sus músculos ardiendo. A través del vínculo, sintió el agotamiento de Spark igual al suyo. Se había exigido al máximo y más allá. Lo logramos, susurró Beth, mirando la pantalla táctica. Las nuevas parejas de dragones llamaban, emocionadas, asustadas y confundidas. Rick Cooper, el granjero, preguntaba cómo alimentar a su dragón. Linda Hayes quería saber si las crías de dragón necesitaban vacunas. Danny Reed ya estaba planeando ejercicios de entrenamiento. Jake se echó a reír. No pudo evitarlo. Las criaturas más peligrosas de la galaxia se unieron a la gente más común imaginable. Un granjero, un profesor, un piloto jubilado, humanos comunes que acababan de ayudar a salvar a la especie dragón de la extinción. 3 meses después, Jake estaba en su taller reconstruido en Nueva Terra. La colonia se había convertido en la primera academia de dragones humanos, un lugar donde las parejas unidas podían aprender juntas. Spark descansaba afuera, ahora completamente desarrollada y magnífica. Era enorme, sus escamas brillaban con colores que dolían a la vista, pero seguía siendo su chispa, aún transmitiéndole sentimientos de satisfacción y afecto a través de su vínculo. Las 12 nuevas parejas aprendían rápido. El dragón de Rick había descubierto cómo ayudar en la agricultura,
usando ráfagas controladas de energía para limpiar los campos. El dragón de Linda amaba a los niños y pasaba horas en la escuela. Danny ya volaba en patrullas de combate. Su dragón se movía por el espacio como si lo hubieran hecho durante años. Jake estaba dando una clase de reparación básica de naves cuando una joven se acercó. Su bebé dragón, de apenas una semana, estaba posado en su hombro. Señor Morrison, soy Kelly Price. Mi dragón nació ayer. También soy mecánica. De hecho, trabajé en plataformas mineras antes de esto. Me preguntaba si podría enseñarme cómo modificar ese resonador cuántico, el que construiste con una cafetera. Jake sonrió. Claro. Primera lección, sin embargo. Siempre mantén tu cafetera en buen estado de funcionamiento. Nunca sabes cuándo necesitarás salvar la galaxia con ella. Kelly rió. Su dragón pió alegremente. En la esquina del taller, la cafetera original de Jake ocupaba un lugar de honor. El resonador cuántico que había conectado a 13 dragones con sus compañeros humanos, el dispositivo que lo había cambiado todo. También seguía funcionando como cafetera. Jake se había asegurado de eso porque algunas cosas eran sagradas. Se sirvió una taza, el familiar sabor amargo lo condenó. Spark retumbó contento afuera. En algún lugar de la galaxia, los Krell se estaban reagrupando, planeando su siguiente movimiento. Pero habían aprendido una lección importante. Nunca subestimes a un humano con algo que proteger, la creatividad para encontrar soluciones donde no deberían existir y suficiente cafeína en su sistema para hacer que lo imposible suceda. Jake levantó su taza de café en un brindis silencioso. A los dragones, a los humanos, a las asociaciones que cambian la galaxia y a los realmente buenos.